Muy bien, mis estimados estudiantes, vamos a resolver una nueva ecuación diferencial por el método de las ecuaciones diferenciales exactas. Recordar nosotros que para resolver ecuaciones diferenciales exactas tenemos un procedimiento. El primer paso es verificar que la ecuación diferencial sea exacta, resolviendo, primero identificando el m y el n y derivando el m con respecto a y, el n con respecto a n y ver si son iguales. Si son iguales podemos hacer el paso 2. En este caso el paso 2 nos dice, ¿no?, encontrar una función f integrando m respecto a x, manteniendo el y constante. Y tenemos que resolver y obtener la función f de esta forma. Una vez que hemos obtenido la función f, vamos a ver que esa función f depende de otra función que es g de y. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el paso 3? Vamos a derivar la función f con respecto a y lo vamos a igualar con n. Vamos a resolver esta ecuación. Al resolver esta ecuación vamos a tener como variable nuestra función g, pero en forma de derivada. En el paso 4 lo que vamos a hacer es, vamos a integrar esa función g obtenida con respecto a y. Y luego esa función g la vamos a reemplazar en la función f obtenida en el paso 2. Y por último, vamos a dar solución a la ecuación diferencial simplemente igualando esa función f con c. Y recuerda que la variable, que en este caso c es una constante que no depende de las variables x o y. Entonces vamos a hacer esto con este ejercicio que está aquí. Identificamos primero quién es f y quién es m y quién es n. Aquí tenemos la diferencial de x, por lo tanto podemos notar que el m viene a ser e a la 2y menos y coseno de x por y. Y también podemos notar que la función n de x, y, que viene a ser la expresión que acompaña al diferencial de y, viene a estar dado por todo esto. Vamos a copiar por aquí 2x e a la 2y menos x coseno de x por y más 2 veces y. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, una vez que hemos identificado, es verificar que sea exacta la ecuación diferencial. Para eso agarramos m y lo derivamos con respecto de y. Y el n lo derivamos con respecto de x. Si nosotros derivamos m con respecto a y, significa que todo lo que no sea y es una constante. Y si es una constante, esa constante, si está sola, vale 0 su derivada, o si no, acompaña a la derivada de la variable y. En este caso tenemos e a la 2y. El primer término es e a la 2y. Y si nosotros derivamos e a la 2y, que depende de y, va a ser 2 veces e a la 2y. Muy bien, ahora vamos a derivar el siguiente término. En este caso el siguiente término es todo esto que tenemos aquí. Pero aquí vemos una multiplicación en la cual el y está multiplicando el coseno. Por lo tanto podemos aplicar la regla de la suma para derivadas. Vamos a derivar la primera función, la multiplicamos por la segunda, luego copiamos la primera y la multiplicamos por la derivada de la segunda. Entonces vamos a colocar menos aquí, le vamos a colocar un corchetito y vamos a hacer la derivada de y es 1. Y eso se multiplica por coseno de xy. Luego vamos a sumarlo copiamos el y ahora vamos a derivar coseno. Pero la derivada del coseno es menos seno, es el menos seno de xy. Pero esto lo tenemos que derivar por la derivada de xy, pero con respecto de y. En este caso y su derivada es 1 y solamente me va a quedar x. Ordenamos un poquito esta derivada para que tenga mejor visualización. Entonces acá sería 2e a la 2y. Podemos multiplicar menos por más, me da menos y me daría coseno de xy. Y por último, acá este menos multiplica por el más que me da menos y ese menos por este menos me da más. Y me quedaría solamente xy seno de xy. Y esa sería la derivada de m con respecto de y. De la misma manera hacemos la derivada de n, pero esta vez con respecto de x. Si nosotros, recuerda que si vamos a derivar con respecto a x, todo lo que no sea x es una constante. Y si esta constante está sola, su derivada vale 0. Y si está acompañada de x, va a acompañar la derivada de x. En este caso aquí observamos en este primer término que tenemos una expresión en la cual está el x. Entonces vamos a derivar x y todo lo demás es una constante, simplemente va a acompañar la derivada. La derivada de x es 1. Al multiplicarlo por esto va a dar 2e a la 2y. Luego, menos. Aquí tenemos una multiplicación, ¿no? Una multiplicación. En este segundo término tenemos una multiplicación en la cual vamos a aplicar la del producto, porque tanto el primer factor como el segundo dependen del x. Entonces aplicamos la regla del producto. Y en este caso la regla del producto que nos dice, no, derivamos primero esto con respecto de x. Que la derivada de x va a ser 1, multiplicado por el coseno de xy. Luego le vamos a sumar, vamos a colocar el x y vamos a multiplicar por la derivada del coseno de xy. Pero la derivada del coseno es menos seno. Entonces vamos a colocar aquí menos seno de xy.
y lo vamos a multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro. XY, su derivada, como estoy derivando con respecto a X, su derivada de X es 1, y simplemente va a aparecer el Y ahí. Y por último vamos a derivar el último término. En este caso el último término es 2y, pero estoy derivando con respecto a x, por lo tanto es una constante, y la derivada de una constante es 0. Si lo escribimos de una manera más compacta, la derivada de n con respecto a x va a ser 2e a la 2y. Multiplicamos signos, menos por más me da menos coseno de x por y. Nuevamente menos por más me da menos, por este menos me da más, y acá tengo xy seno de xy. Y el 0, bueno, no lo copiamos. Y si te das cuenta, al observar estos dos términos, vemos que todo esto es igual a todo esto. Y eso corresponde a la derivada tanto de m con respecto a y n con respecto a x. Y podemos afirmar, ¿no?, que la derivada, como la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x, entonces la ecuación diferencial ordinaria que estamos analizando es exacta. Y si es exacta, entonces podemos resolverlo mediante la técnica de exactas. ¿Sí? Entonces, paso 1 completado. Hemos verificado que la ecuación diferencial es exacta. Entonces, ¿qué nos dice el paso 2? Si recordaremos, el paso 2 nos informa que debemos encontrar una función f, pero integrando la función m con respecto a x y sumándole una constante de integración que va a depender de y. Entonces, vamos a hacer ahora ese segundo paso para obtener nuestra función f. Entonces, vamos a realizarlo por aquí. Para poder hacer esto, entonces vamos a primero hacer algo acá. Entonces el siguiente paso va a ser, ¿no?, agarramos la función, vamos a crear una función f que va a ser simplemente integrando la función m de xy con respecto a x, manteniéndole una constante, y le vamos a sumar la constante de integración, que en este caso va a ser una constante que depende de y. ¿Por qué va a depender de y? Porque estamos integrando m, que depende de x y y, tratando y como constante. Entonces vamos a hacer esto. Recordemos que el m está escrito como e a la 2y menos y coseno de xy. Anotemos eso. Entonces aquí la función f, estamos en el paso 2, nuestra función f de xy va a ser igual a la integral de la función m, pero la función m es e a la 2y restado con y coseno de xy, diferencial de x, y esto le vamos a sumar la constante de integración que ya va a ser g de y. A ver, es y coseno de xy. Sí, perfecto. Entonces, ahora vamos a integrar, pero recuerda que vamos a integrar con respecto a x. Y si vamos a integrar con respecto a x, significa que todo lo que no sea x es una constante. Y si es una constante, sale fuera de la integral, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a empezar integrando esto. En este caso, aquí tenemos el primer término, que es e a la 2y. Esto no depende de x, por lo tanto es una constante. Y al ser una constante sale fuera de la integral y solamente integramos diferencial de x, que en este caso sería x. Luego vamos a seguir. Aquí vemos en el siguiente término estamos observando que estamos integrando con respecto a x, pero aparece un y, por lo tanto el y no se integra, ¿no es cierto? Sale fuera de la integral, como acompaña la integral, y vamos a integrar solamente coseno. Pero el coseno es x por y, o sea, y es una constante que está multiplicando al x, por lo tanto cuando se integre coseno se va a dividir entre esa constante que viene hacia el y. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Entonces aquí voy a colocar el x, la integral del coseno es el seno, ¿no? El seno de xy, pero lo tenemos que dividir entre y. ¿Por qué? Porque el y es una constante que acompaña al x. Ya está. Y esto aquí le vamos a sumar con g de y. Podemos notar que aquí el y se repite arriba y abajo y lo podemos simplificar. Y podemos colocar esto de una forma un poco más comprensible, más compacta. La derivada la función f de xy va a ser x e a la 2y, ordenándolo convenientemente, menos seno de xy. Y aquí le sumamos la constante de integración que depende de y. Y con eso completamos el paso 2. Ahora vamos al paso 3. El paso 3 nos informa que tenemos que derivar ahora la función f con respecto a y. Y tras resolver esta ecuación f de y, derivada de f con respecto a y igual a n de xy. Entonces vamos a hacer eso ahora. Entonces vamos a derivar primero f con respecto a y. Vamos al paso 3. Derivamos f con respecto de y. En este caso, recuerda, si vamos a derivar con respecto a y, lo que no sea y es una constante. En este caso, si observamos el primer término, vemos que el primer término depende de y,
pero aparece un x que es una constante, por lo tanto en su derivada, la derivada x no se deriva, pero va a acompañar a la derivada. En este caso sería x por e a la 2y, pero la derivada de e a la 2y es 2e a la 2y. ¿No es cierto? Ya está. Y por último, bueno, continuamos con el siguiente término, en este caso es seno, y vamos a derivar seno, pero la derivada del seno es el coseno, ¿no es cierto? Entonces acá va a ser menos coseno de xy, pero tenemos que derivarlo por la derivada del ángulo. En este caso derivamos xy, pero con respecto a y, y la derivada de y vale 1 multiplicado por x, o sea, me va a quedar aquí un x. Y por último derivamos esto que viene a ser g' de y. Como es una función que depende de y, entonces su derivada simplemente la hacemos notar. ¿Sí? Podemos aprovechar aquí que vemos acá un 2 con el x. Podemos colocar primero el 2 y luego el x para que esté un poco ordenadito. Ya está. Una vez que hemos derivado con respecto a y, pasamos al paso 4. En el paso 4 es obtener la función g de y. Pero antes de hacer eso, tenemos que resolver esta ecuación, ¿no? La derivada de f con respecto de y va a ser igual a n de xy. Y aquí nos va a dar una función g que va a estar derivada y la vamos a integrar para poder conocer ese y. Entonces reemplazamos acá la derivada de f con respecto a y, que va a ser 2xe a la 2y menos x coseno de xy más la derivada de g con respecto a y. Y dice que eso va a ser igual, recuerden que estamos reemplazando aquí, esto va a ser igual a n de xy. Entonces ahora recordemos que nuestro n, que lo tenemos en la diapositiva anterior, es 2xe a la 2y, voy a colocar 2xe a la 2y, seguimos, menos x coseno de xy, menos x coseno de xy, y luego dice más 2y, más 2y. Hemos reemplazado. Ahora, vamos a resolver esta ecuación para quedarnos solamente con la derivada de g con respecto a y. Y observar que como esta es una ecuación, vemos que el primer término aparece 2x, 2y. Y en el segundo término aparece también lo mismo. Por lo tanto, esto se puede cancelar. Se cancela, se cancela. Y de la misma manera observamos que el x menos xy menos x coseno de xy menos x coseno de xy se repiten ambos miembros. Por tanto, también lo puedo cancelar. Y solamente me quedaría con g' de y igual a 2y. Ya está. Ese es el paso 3. Ahora entramos al paso 4. ¿Qué nos decía el paso 4? El paso 4 nos decía, vamos a observar acá, nuestro paso 4 informa que ahora vamos a integrar la función g de y con respecto a y del resultado de resolver esa ecuación. Y luego cuando tengamos el g de y vamos a reemplazar una función f de xy. Entonces entramos al paso 4 y hacemos ese trabajito. Entonces aquí colocamos el paso 4, ¿no? Entonces vamos a decir que como tenemos que g' de y es igual a 2y, lo vamos a integrar, porque sabemos que esto es la derivada de g con respecto de y, es igual a 2y, o la derivada de g es igual a 2y diferencial de y. Si nosotros integramos esto, vamos a poder obtener la función g. La integral de la diferencial de g es g de y. Y la integral de 2y, en este caso el 2 sale, la integral de y al cuadrado sobre 2 multiplicado por 2 sería y al cuadrado. Más una constante, pensarán, claro que sí es una constante, pero esta constante con este modelo ya está optimizado para dar la respuesta final. Simplemente colocamos que g de y es igual a y cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos esto y vamos a reemplazar en nuestra función f, como decía, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra función f de xy, que lo tenemos aquí lo vamos a reemplazar, va a ser igual a x a e a la 2y menos seno de xy más la función g de y. Pero la función g de y vale y al cuadrado. Ya está. Y con eso tenemos completado esto. Ahora pasemos al paso 5. Recordad que el paso 5 nos dice que la solución es f de xy igual a la constante de integración. A una constante, ¿no es cierto? Que no depende de y. Y eso es justamente lo que vamos a ir a anotar en este momento. En este caso, anotamos, ¿no? Que la solución, vamos al paso 5, la solución de nuestra EDO es la siguiente. F de xy igual a c. Por lo tanto, tenemos que xe a la 2y menos seno de xy
más y cuadrado es igual a la constante. Y esto vendría a ser la solución de nuestra ecuación diferencial. Muchas gracias.